Vamos con el primer chismecito de esta tirada, que bueno, he querido hacer por escrito y ya me han dicho, oye, que por escrito no tiene gracia, que no lo va a leer nadie. Es verdad, nos hemos vuelto tan sumamente flojos. Me meto. Bueno, vamos a ver, ¿conoces la tumba de la Llorona? Pues sumamente conocida en México, seguro. Voy a ver si con esto se anima mi prima a ayudarme con este canal de Mamá Tierra y comentaros. Esta tumba se encuentra en un antiguo pueblo en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Os he puesto en Refugio Tarot la foto, ¿vale? para que podáis verla más claramente. Si bien la he puesto de frente, bueno, pues tiene más partes. Está como tiene estos dos pilares y por aquí también está abierta, ¿vale? Tiene una inscripción aquí y bueno, os digo un poquito. Como decía, se encuentra en el pueblo de Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Este lugar es el único donde el Vaticano confirmó que la Llorona se aparecía a tal grado de hacerse un exorcismo. Fijaros qué importante fue en su época. Desde el año 1850 se escuchan sus lamentos aquí. El dueño de estas tierras en 1963 mandó hacer una cruz grande arriba del Calvario, pero en una tempestad le cayó un trueno justamente a la cruz y la despedazó lanzando piedras hasta 300 metros de distancia. Desde hace años, en estos campos de cultivo, muchos campesinos llegaban a trabajar las tierras. Cuando todos los campesinos regresaban a sus casas en los años 1800, en su recorrido de estos ranchos escuchaban quejidos y llantos de una mujer de blanco, que la veía flotando con un velo muy delgado entre los campos e iba sollozando el popular llanto. ¡Ay, mis hijos! Muchos de estos campesinos le contaban a sus familiares que la escuchaban y muchos de ellos aparecían muertos o simplemente desaparecían. Así, y se creía que la Llorona se los había llevado. Cerca de estas tierras había un río en el que aparecían los cuerpos de los campesinos a los que acosaba la Llorona. Ya cansados de lo mismo, los dueños de estos campos trajeron a frailes españoles que eran representantes en esa época de la Iglesia Católica. Pero ellos no podían decir que había un ente hasta que hubiera pruebas. Antes de proceder así, que mandaron a los frailes a que se quedaran a dormir y durante la noche uno de ellos, en su recorrido, oyó los lamentos desesperados de una mujer y al día siguiente dijo lo que pasaba ahí. Yo he escuchado gritos y no solo eso, vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos hasta ese punto, donde ahora está la tumba de la Llorona, donde dejaba de llorar. Pues lo mandaron al Vaticano, ese informe. La Iglesia ordenó que se construyera esa tumba. Y no solo eso, en ese lugar se hizo el primer exorcismo en México, en donde se determinó que una entidad estaba habitando en un lugar físico. El llanto de esta mujer dice así: ¡ay, mis hijos! Por si aún no conocen la historia, esta mujer había tenido 3 hijos con el amor de su vida, pero al no querer estar más con ella, se enloqueció y en un río cerca de su casa ahogó a sus hijos. En venganza contra el marido, ellos fallecen y su marido se entera, y en lugar de sentir esa satisfacción que ella pensaba ganar ahogando a sus propios hijos, ella empezó a sentir un profundo arrepentimiento, un profundo dolor. Tan es así que todos los días al borde de ese río se ponía a llorar, hasta que ya no soportó más. Se amarró a una carretera y se aventó a ese río, o sea, se lanzó a ese río.
para morir con la esperanza de poder reencontrarse con sus hijos. ¿Qué pasó? Pues según la Biblia, el peor pecado que puedes hacer es matar a tus propios hijos, ya que es una burla hacia Dios, porque son un regalo de Dios mismo. Así que al suicidarse, jamás pudo reencontrarse con ellos y su espíritu se quedó con un profundo dolor y enojo. Ese dolor, después de tantos años, sigue vagando su espíritu y buscando a sus hijos. Y si no encuentra a los suyos, se lleva a otros niños. La leyenda dice que si entras a un río siendo un niño y escuchas a la Llorona, es porque ella ya te está acechando. Bueno, pues espero que os haya gustado este chismecito con el que hemos empezado en esta nueva temporada con Mama Tierra y Refugio Tarot de Respaldo. Mil besos, cuidaros muchísimos y cuidado con la Llorona. ¡Mua!